Es un lunes de verdadero regocijo para mí platicar con una mujer que no solamente es inteligente, sino tiene mente brillante. Mi compañera de páginas, Ana María Olabuenaga, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, Ana María? Con el mismo gusto te saludo, Carlos. Muy bien, un placer estar contigo. Gracias, Ana María. Hace 8 días, el lunes precisamente, en tu columna Bala de Terciopelo en Milenio, publicaste un texto que me llamó muchísimo la atención, titulado Plaga de ratones. Y pues ayer hubo elecciones para gobernador en 6 estados y pues la verdad, haya ganado quien sea y haya sido derrotado quien sea, creo que la profundidad de tu texto sirve para tirios y troyanos. Yo quiero que aquí, para el asalto a la razón y su audiencia, nos digas en qué consiste esa canija plaga de ratones. Gracias, Carlos. Pues sí, plaga de ratones, se trata de una frase, parto de una frase de Deng Xiaoping, que dijo en 1960. Para los que no recuerden, Deng Xiaoping fue el líder supremo en China a partir de 1978 y fue el que dio el cambio de rumbo a la lógica china. ¿De dónde parte esta columna? Exactamente parte de una frase que dijo Deng Xiaoping, en la cual era de alguna manera una afrenta contra la lógica que traía Mao en un momento ya medio crítico para el maoísmo y el comunismo chino, en que él decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones y en ese sentido será un buen gato. Entonces, lo que yo hago en la columna es que cuento cómo México se está llenando de ratones. Se están comiendo, los ratones se están comiendo el mastique de la educación, están haciendo huecos en las paredes de la salud de nuestro país, de las inversiones, y que necesitamos entender que tenemos que hacer un cambio y que aunque no se llame 4T, aunque no se llame neoliberalismo, tenemos que entender que tenemos que hacer un cambio fundamental porque esto no está funcionando. Y en ese sentido coincido con lo que dices, da igual quién gane o quién no gane. Los datos que nosotros tenemos es que hay cosas que que nos están dando indicadores contundentes como se las dieron a Deng Xiaoping, de que no estábamos cazando los ratones, que necesitábamos un gato diferente. Mao era el que acariciaba su precioso gato negro, el comunismo, el maoísmo, su librito rojo, y creo que hasta cierto punto eso nos está pasando en este momento. Esta 4T por la 4T, por necedad de repente, cuando las cosas no están funcionando y es evidente que no funcionan. Coincido en lo que decías, Carlos. En este momento, gane quien gane, tenemos indicadores muy claros que tenemos que tomar un rumbo distinto, si no se nos van a meter los ratones por las tuberías, por debajo de las maderas de la casa, los vamos a oír cómo caminan por el entretecho. Eso es lo que estamos viendo y creo que eso vamos a ver todavía más. Bueno, y no solamente en los temas que mencionaste, también desde luego en la seguridad, exacto, en la educación, oye, en el espacio aéreo del altiplano. ¿Qué tal? Bueno, en el espacio aéreo, o sea, cosas insólitas, que no había, inéditas, querido Carlos. ¿Cuándo habíamos pensado que íbamos a tener un problema de la lógica aérea? O sea, me parece que sí tenemos que repensar esta necedad de llamarle neoliberales, decirle corruptos a los neoliberales y decir franciscanos bien intencionados a los 4Ts, ¿no? O sea, me parece que es un error
que insisto, lo retrató muy bien Deng Xiaoping y de una manera muy clara, ¿no? Muy simple. Pero es que, de veras, me dejaste una gran enseñanza en lo que tiene que ver, pues la obsesión por las etiquetas. Exacto. Dejando a un lado el propósito de lo que viene a ser el Exacto. servicio público. Exactamente. El propio presidente López Obrador ya dijo, aunque luego quiso corregir, pero ya dijo que quizás el neoliberalismo es el mejor sistema que se ha inventado, sí. pero que tiene el ingrediente de la corrupción. Yo pensé, bueno, si el neoliberalismo, según López Obrador, tiene 36 o 40 años, ¿qué pasaba? ¿Que no había corrupción antes? No había corrupción, imagínate, en la posrevolución o después de que se ganó la independencia en el siglo XIX, la corrupción en la colonia, y vete a saber la corrupción que había en el mundo prehispánico, porque yo creo que hasta la comida que le daban a Moctezuma, que decían que le daban comida fresca del Golfo de México, pues los corredores se pellizcaban un guachinango o se pellizcaban un bulto de maíz, que en lugar de llegar acá con la encomienda cumplida, pues se corrompían, pellizcaban de lo que no era suyo, y eso está más bien en la condición humana, supongo, no tiene que ver con la ideología. Yo estoy de acuerdo contigo, absolutamente estoy de acuerdo contigo, y creo que ese ha sido el grave problema ideológico que ha tenido la 4T, tratar de emparentar neoliberalismo con corrupción, hasta esta, digamos, ¿qué será? Un lapsus freudiano del presidente en donde dijo el neoliberalismo está bien, el problema es la corrupción. A la hora de que él separa estas dos ideas, neoliberalismo y corrupción, creo que evidencia el grave problema en el que estamos, porque si la corrupción es el problema, tratemos de acabar con la corrupción, pero no tiene que ver con el sistema económico necesariamente. Entonces, eso es lo que yo también decía en el artículo. Entonces tiene a su hermosísimo gato, el presidente, ¿no? Tiene acariciándolo en su regazo, pero se está dando cuenta que su gato también es un perezoso que no caza a los ratones y que no funciona. Entonces, bueno, a lo mejor es que tenemos que encontrar un nuevo sistema, que yo no digo que sea uno u otro, a lo mejor tenemos que encontrar una nueva forma de enfrentar los gravísimos problemas que tenemos, pero no con esta cerrazón ideológica que no conduce a ningún lado, como lo que dijo hace una semana, hace un par bueno, no sé, hace como 10 días, dijo el presidente, que tendríamos que entrar en esta ¿cómo se llama? Pobreza franciscana. Pero o sea, eso mismo ya te dice que algo está mal en el funcionamiento del sistema que estamos llevando a cabo. Con esto que dices, que tiene mucho que ver con una óptica religiosa en un estado laico, bueno, ya llegó a decir inclusive que... El horario. Debemos tener el horario de Dios. ¡De Dios! El horario de Dios. No somos un estado religioso como para tener esas referencias, y creo que además se pueden dar por agraviados muchos que no comulgan con la visión, digamos, mística de lo que es la gestión pública de un gobierno que tiene que ver para unos y para otros sin distingos. Pero déjame, por favor, decirle a la audiencia o recordarle, Ana María Olabuenaga, decía yo al principio que no solo es inteligente, tiene mente brillante. Claro. Bueno, es la autora de una frase que pues, a ver si no se pone en letras de oro en la Cámara de Diputados o en Palacio Nacional, porque tú cometiste la frase, soy totalmente Palacio. Y es de las frases más eficaces que ha habido en el mundo de la publicidad. Tú eres publicista de carrera, pero también entiendo que estás estudiando, no sé en qué grado, la sociología de las redes, ¿o de qué? Sí, fíjate que estoy terminando un doctorado en sociología y redes sociales, porque, a ver, te lo voy a plantear así, fíjate, ya que estamos hablando de eso. Elon Musk, este personaje que es considerado como un innovador muy inteligente además,
tiene 3 obsesiones. La primera dijo, quiero encontrar de qué manera podemos almacenar energía, porque si no, la civilización corre peligro. Esa es una de sus obsesiones. La segunda obsesión es, quiero llegar a Marte para poblar Marte, porque la civilización debe de tener esta posible salida, porque si no, corremos peligro. Y la tercera es, quiero comprar Twitter, porque con este tipo de comunicación que estamos sosteniendo actualmente, si no compro Twitter, la civilización corre peligro. Entonces, fíjate en dónde estamos, Carlos, en que la comunicación, Twitter, es algo que este hombre compara con llegar a Marte, con almacenar energía, porque siente que la forma en que nos estamos comunicando actualmente puede llevar a la desaparición de la civilización humana. Entonces, creo que para nosotros, los que nos dedicamos al periodismo, a la comunicación, estamos en el ojo del huracán totalmente, ¿no? Y este hombre es, por cierto, el que promueve la navegación espacial, digamos, para civiles, que no tiene que ver con las agencias gubernamentales del espacio, ¿no? Pues vamos a ver a dónde lleva, porque él está desarrollando todas estas posibilidades de comunicación, de aeronavegación. A lo mejor lo deberíamos de traer, Carlos, a lo mejor nos hace un mapa de cómo tiene que ser nuestro espacio aéreo, ¿no? Oye, recomiéndame con él que me agarre de pendejillo de indias para un vuelo espacial. Ana María, el tiempo de este asalto se está agotando, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que platiquemos, porque hay otros ángulos que debemos abordar a propósito de la plaga de ratones. Está, por lo visto, apoderado de gran parte de México. Ya ves que lo que dijo el comandante de las fuerzas, el Comando Sur de Estados Unidos, que dice que 1/3 del país está en manos de la narcodelincuencia. ¿Aguantas aquí? Seguimos platicando, Ana María. Aquí me quedo, la vida entera, querido. Ana María Olabuenaga, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.